Buenas tardes amigos y bienvenidos al canal de Ayuda y Optimismo. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con nuestra facilidad para comunicarnos, la libertad de expresión. Y para ello el día de hoy tenemos con nosotros a nuestro conferencista Víctor Alonso Carvajal. Buen día, Víctor. Hola, Leti, muchas gracias, bienvenidos. Y bueno, para comenzar me gustaría preguntarte, platícanos, ¿qué es esto de la libertad de expresión? ¿Para qué nos sirve? Mira, todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho y la libertad de expresarnos según nuestras ideas y pensamientos, sin ser censurados o castigados por decir lo que pensamos o lo que creemos. Actualmente hoy la humanidad ha avanzado mucho en esta cuestión y se podría decir que en estos tiempos todos tenemos el derecho de expresar nuestra inconformidad o defender lo que consideramos justo. La Constitución mexicana nos dice que nadie tiene el derecho de prohibir o limitar la libertad de expresión. En sus artículos 6 y 7 y en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto quiere decir que el gobierno está obligado a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho. Como cualquier otro derecho que tenemos, hay que defenderlo, tenemos que defenderlo. De hecho, era Don Quijote de la Mancha el que le decía: la libertad, mi querido Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra o el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe uno aventurar en la vida. Como te darás cuenta, ya hemos mencionado qué es la libertad de expresión, y profundizando un poco en este tema, tendríamos que hablar acerca del lenguaje y su importancia en el desarrollo de la humanidad. El lenguaje es la capacidad de cada ser humano para expresar nuestros pensamientos y sentimientos. Esto puede ser de manera verbal, escrita, con señas, entre otras muchas maneras que tenemos para comunicarnos. Son estas las herramientas que han permitido que los seres humanos nos desarrollemos a niveles inalcanzables para otras especies. Okay, muy interesante. Y hablando ahorita que mencionas esta parte del lenguaje, ¿cuál sería su importancia dentro de la libertad de expresión? Mira, esto lo podríamos explicar de una manera muy sencilla. La razón por la que el lenguaje y la escritura han sido tan importantes es porque han permitido que los seres humanos podamos transmitir y almacenar información. Esta misma la hemos transformado en conocimiento, es decir, hemos podido colaborar de formas mucho más eficientes, advirtiéndonos de peligros, colaborando para poder construir o viajar, incluso manifestando lo que sentimos, para que de esta manera nos podamos ayudar entre nosotros. Es este intercambio de información lo que nos ha permitido relacionarnos como especie, entender a los demás y que la humanidad crezca y se desarrolle, difundir la información y al mismo tiempo facilitarla para que los otros se informen, por lo cual tenemos la posibilidad de compartir y discutir ideas, de una manera muy libre, por supuesto. Sin estos tres componentes seríamos menos conocedores y por lo tanto menos capaces. Esta libertad de poder decir lo que queremos puede llevarnos a discusiones inútiles o a pláticas transformadoras. Aquí depende mucho de algunos factores que veremos a lo largo del tema del día de hoy. Pero lo interesante es escuchar y estar abiertos a los diferentes pensamientos. Desde 1859, el filósofo John Stuart postulaba que incluso debían admitirse opiniones contrarias a las de uno, por más que puedan ser consideradas inmorales, porque de esta manera se crea una evidencia de su contenido y sólo así podríamos admitir nuestra opinión como cierta. Ok, mira qué interesante, ¿no? El abrirnos a este conocimiento de los otros. Y en sí, hablando en esta parte de la libertad que acabas de mencionar, ¿qué sería entonces la libertad como tal? Y preguntarte también si hay algo que nos impida ser libres, ¿no? Totalmente libres de acuerdo a nuestro criterio. Ok, mira, buena pregunta, por supuesto. Para las Naciones Unidas, la libertad es el derecho sagrado e imprescindible que todos los seres humanos debemos de poseer.
La libertad es la facultad de obrar según nuestra propia voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. Por supuesto que las leyes, el respeto, los límites, los valores personales, los valores como sociedad, entre otras muchas cosas. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Quién pone esas leyes? ¿Quién dice qué es moral y qué es inmoral? ¿Quién marca los límites? Probablemente puede ser el líder o los líderes de cada país, como ya ha sucedido en repetidas ocasiones. Por ejemplo, podríamos hablar de la Alemania nazi, de la China de Mao Zedong. Todos sabemos, o por lo menos tenemos una idea de lo que ha sucedido en esos lugares, donde no solamente tenían prohibiciones que les cortaban su libertad, sino que se llegó a atrocidades muchísimo más alarmantes que eso. Se podría decir que lo contrario a la libertad en una sociedad, por supuesto, sería la dictadura, en donde una persona o un grupo de personas dicen a los demás lo que está bien y lo que está mal, lo que es permitido y lo que no, lo que pueden pensar y decir y lo que tienen prohibido, estrictamente prohibido. Todo esto lo estamos viendo de una manera social, pero ¿y en la familia? Por ejemplo, en tu casa, ¿quién pone las reglas? ¿Hasta dónde está permitido invadir la intimidad de los demás? ¿Hay libertad de poder decir lo que piensas sin temor a represalias? ¿Se respetan tus cosas personales? Es decir, tu teléfono, tu correo, tu diario. ¿Todos respetan las reglas o las reglas solamente son para algunos miembros de la familia? ¿Qué pasa cuando tus valores no son los mismos a los del resto? ¿Qué pasa ahí en esos momentos? Y obviamente surge una pregunta muy interesante. ¿Eres más libre si rompes las reglas? Mira, como nos damos cuenta, cuando queremos definir la libertad, nos encontramos ante callejones sin salida. Sin embargo, a la hora de vivirla o practicarla, lo vemos con tanta claridad. Todos sabemos o sentimos cuando alguien nos está aprisionando o cuando tenemos esta libertad. Pero para comprometernos realmente con esto, vamos a ver 3 puntos importantísimos a la hora de hablar de la libertad o de la libertad de expresión. El primero tendría que ser el respeto, por supuesto. Decía Jean-Paul Sartre, mi libertad se termina donde empieza la libertad de los demás. El respeto hacia la libertad del otro es su derecho personal. Esto lo sabía muy bien Sartre, ya que el simple hecho de ser libre sin tener ningún condicionamiento por su cultura o su raza es fundamental para el pleno desarrollo y goce de dicho derecho. Para esto tenemos que comprometernos a trabajar incansablemente para que nadie sea hostigado por sus creencias, por su raza, por su posición económica, por su preferencia sexual, por su género o por cualquier otro tipo de forma de ser, ¿no? Pero no solamente la forma de ser, sino también la forma de hablar, de sentir, de actuar. Esta debería de ser una de nuestras prioridades. Pero en la práctica, ¿realmente esto sucede? Como sociedad creo que estamos muy distantes de alcanzar este objetivo. Pero entonces, ¿cómo podemos contribuir para que esto se vuelva una realidad? Mira, ya en este punto estamos viendo el respeto, y esto significa aceptar la idea o la forma de ser de los demás, aunque no la compartamos. Es más, aunque vaya en nuestra contra o en contra de lo que nosotros creemos. Pero cuando no atenta contra nosotros, esto es válido, ya que, como hemos visto, la libertad tiene límites que no podemos rebasar, ya que estaríamos invadiendo el espacio de otra persona. Por otro lado, podríamos hablar también de los valores personales. Alguien decía alguna vez que mi libertad se expande mientras se expande más la libertad de la otra persona. Mira, cómo esta frase contrasta mucho con la frase anterior que hablaba de que mi libertad se limita cuando empieza. Esta se trata de que mi libertad no termina, sino de mi libertad se expande,
porque no se trata de poner límites o fronteras, se trata de derrumbarlas. La gran diferencia entre estas dos expresiones la marca que uno lo hace desde la ley, porque lo tengo que hacer, porque no puedo hacerlo, porque necesito respetar a los demás, para que ellos me respeten, por supuesto. Y la otra lo hace porque es lo correcto, porque está bien, porque desde mis valores personales sé y quiero que el otro sea libre. Porque me gusta, porque disfruto viendo la libertad de los demás y eso me hace sentirme libre. Desde este punto de partida, será mucho más sencillo encontrar un diálogo, una plática, que no entremos en controversias, ya que sabemos perfectamente que el otro tiene todo el derecho del mundo de pensar y decir lo que a él más le convenga. Y el tercer punto del que quería platicar es la empatía. Era Jean-Louis Fiesco quien decía: quise darle al pueblo libertad, pero olvidé preguntarle si el pueblo quería libertad. Muchas veces tomamos decisiones sin preguntar a los demás porque creemos que es lo que más les conviene o lo que nosotros creemos que está bien. Pero, ¿y ellos? Todos nosotros hemos escuchado las noticias, por ejemplo, si queremos hablar de empatía, ¿no? Hemos hablado en las noticias, hemos escuchado acerca de los indocumentados, que con la ilusión de cambiar sus vidas, dejan sus países para aventurarse a un país extraño, sufriendo hambre, frío, agresiones, insultos y muchas otras faltas de respeto. Tal vez, en alguna ocasión, nosotros mismos hemos cuestionado su actuar, pero me gustaría comentarte un poco al respecto. Mira, hoy te quiero invitar a que regresemos un poco en el tiempo y vayamos unos años atrás, cuando tenías 14 años de edad, 14 añitos solamente. Okay. ¿Recuerdas a tus amigos? ¿A tus padres? Tu cama más cómoda que ninguna otra. Ahora imagina que por algún motivo tienes que dejarlo todo, y todo es todo, todo. Tus padres, tus amigos, la escuela, tu casa, la ropa, todo, abandonarlo todo y aventurarte a un lugar extraño donde nadie te conoce. Y por supuesto a nadie le entiendes, hablan otra lengua, pero te das cuenta que muchos de ellos te maltratan y te insultan. ¿Verdad que las cosas cambian? Muchas veces vemos solamente números, ¿no? Y no pensamos en que cada una de estas personas tiene su propia historia. Si conociéramos un poco de esa historia, tal vez no se haría mucho más comentarios mal intencionados, ¿no? Porque en la verdadera libertad de expresión debería de entrar la empatía. Sí, esa palabra que tanto usamos, pero que poco conocemos. Exactamente, ¿no? Qué importante es resaltar el respeto, los valores personales, la empatía. Y más acerca de la empatía, me gustaría preguntarte, porque creo que es fundamental en la libertad de expresión, ¿cómo involucramos la empatía en esta libertad de expresión, ¿no? En este poder manifestarnos con respeto? Mira, la empatía en la libertad de expresión nos lleva a identificar desde dónde vienen las palabras, no para aceptarlas, si no se desean aceptarlas, pero sí para conocer el trasfondo de ellas y manejarnos con mayor respeto. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos, cuando nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, podemos llegar a perderla. Mira, como nos damos cuenta, la libertad de expresión es todo un laberinto, ya que se podría decir que no existe plenamente. Tenemos leyes, límites, respeto por los demás, valores personales, en fin, un sinnúmero de situaciones que si no las entendemos, podemos pensar que nos corta la libertad. Y entonces, en el afán de vivir, podemos hacer aquello que deseamos y transformar esta libertad en libertinaje, atropellando los derechos de los otros.
pero no vamos a ser más libres, de ninguna manera, no vamos a ser más libres si rompemos las reglas o pisamos a los otros. Ok, qué interesante. Y digo, más, el tema al final es muy importante y más en este mes, ¿no? Donde estamos hablando tanto de las mujeres, de todas las luchas que ellas tienen. ¿En qué forma podría cerrar el tema? ¿Cuál sería como la manera en que nosotros tendríamos que concluir con este tema para comenzar a aplicarlo en nuestro día a día? Mira, podría platicarte, por ejemplo, cómo el poder charlar, el poder respetar, nos lleva a conocimientos mucho más grandes. Cuando escuchamos hablar de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, rápidamente lo relacionamos con personas inteligentes. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo era su educación? Ellos se reunían todos simplemente para discutir. Ponían un tema en la mesa y a la siguiente semana se reunían. La única regla era el respeto a las distintas formas de pensar. Esa era la única regla que había. Podías decir lo que quisieras. De esta manera todos analizaban las teorías de los demás y juntos podían llegar a una solución o a concluir. Todo esto basándose solamente en la verdadera libertad de expresión con la que cada uno de ellos contaba. Si tú y yo fuéramos capaces de permitirnos expresar y dejar que los demás expresen por sus propios medios lo que creen, créeme que podríamos aprender demasiado, dejando el egoísmo de que creemos saberlo todo. Permite a los demás que puedan emitir sus comentarios, no juzgues o no critiques, sería la mejor manera de aprender. De esta manera estaríamos mucho más cerca de alcanzar nuestra propia libertad de expresión. Ya que una vez que te toque el turno de hablar, los demás te van a escuchar con la misma atención que tú les escuchaste a ellos. Así estarás actuando en total congruencia con las máximas que rigen la libertad de expresión, el respeto, los valores y la empatía. Si tuviéramos que terminar esta conversación con una frase, me gustaría platicarte una de Evelyn Beatriz Holtz. Ella decía: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias por compartirnos esta información tan interesante. Nos queda ahora la invitación para ponerlo en práctica, para basar todas nuestras relaciones en el respeto, en la aplicación de nuestros valores personales y en la empatía. Déjenos sus dudas, sus comentarios aquí abajo, queremos escucharlos. El martes en nuestra página de Facebook, Clubes de Optimismo, van a encontrar los puntos más importantes de este tema y el día miércoles el temita, para que también involucren a sus niños en el desarrollo de la libertad de expresión. Suscríbanse, compartan este video y recuerden, piensa, actúa y vive con optimismo.